2019ko zazpiaren bederatziko batzarren nagusiako akta, eta guztiz zehar esateko. Ez? Ordin, baimena, loko botu dago? Bigarren gai zerrenda, alkatearen informazioa. Hemen daukagu hiru gauza. En este punto tenemos tres subpuntos que son nombramientos, vamos a decir, información sobre dos juicios que hemos tenido, sentencias respecto a las sentencias de estos dos juicios, y el tercer punto es el de la iglesia de San Juan, de Olivane, la iglesia de San Juan que tenemos también. Respecto a los nombramientos, vamos a hacer simplemente, doy nota de ello porque no hace falta aprobar, de la Comisión de Pastos. Según la ordenanza que tenemos aprobada en el Ayuntamiento de Bozco, se crea, pone que se tiene que crear una comisión de seguimiento de pastos siempre y cuando haya cambio de ayuntamiento. Entonces, en este caso, lo que hemos llegado a un acuerdo en las comisiones de Agricultura en nombrar un representante de cada grupo municipal. En este caso del Partido Nacionalista Vasco va a ser Stanis, de EH Bildu Pili, y de Adi Suiñe y yo mismo. En la Asamblea de Barrios también tenemos que tener tanto un titular como un suplente. En este caso, por el PNV, de titular está Stanis Echevarría. Da suplente Estivaliz. Titular Raberen Pili, da suplente Samu. Da gero gure artetik Josu Baza, Tani. Consejo Escolar, Subiñe, en este caso porque soy el representante del ayuntamiento, Subiñe. Y lo que sí vamos a tener que votar es porque hay un cambio. Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean tuvimos en el pleno anterior organizativo del ayuntamiento, en este caso la titular por parte del PNV era Ainara, y en aquel pleno pusimos de suplente a Stanis y cambiamos de suplente por Estivaliz. Aquí sí vamos a tener que votar, o sea que baimena hau cambio egiteko. Vale. El otro tema, el segundo, que son los juicios. Tenemos vamos a decir, dos sentencias. Una sentencia presentada por dos vecinos de un barrio de Manzarbeiti por temas de propiedad de un terreno que ellos entienden que es de ellos y bueno, han ido en contra del ayuntamiento. Desde el año 2018 tuvimos la sentencia el 1 de julio de este año y bueno, no estima las pretensiones que ella quería. O sea, ha perdido el juicio, también le van a hacer pagar las costas, pero podía recurrir y ha recurrido a la sentencia el 30 de julio, o sea que tenemos que esperar a otra cuestión de sentencia respecto a esto. Tenemos también la sentencia o la notificación de sentencia sobre la reclamación de pago de los gastos generados por distintos procesos en los que estuvo inmerso José Antonio Lagúnaga, Juan Antonio Lagúnaga. Esta sentencia, que la recibimos el 29 de julio, sí estima las pretensiones de José Antonio Lagúnaga, de Juan Antonio Lagúnaga, y la cantidad, son dos cantidades y suman las dos 22.924,82 euros. Una es por procedimiento penal en el juzgado de instrucción número 5, que son 21.524, y otros 1.400 euros por procedimiento contable en el Tribunal de Cuentas. Sin más, nosotros lo que vamos a hacer, y luego en el siguiente punto del orden del día vamos a pedir también una consignación presupuestaria, no solamente para pagar este juicio y para los posibles que podemos también perder, por lo menos vamos a ser precavidos en ese sentido, y luego hablaremos un poco más de ese remanente de crédito que queremos plantearos. Eso sería en el tema de juicios.
Luego, en el tema de la iglesia, como sabéis, pues llevamos bastantes años, no solamente esta corporación, sino la anterior, y supongo que incluso hasta 30 años, si tiramos para atrás, que llevamos preocupados por el tema de la seguridad y del mantenimiento de la iglesia de San Juan, ¿no? Que ha ido poco a poco diluyéndose, y lo que ahora mismo estamos viviendo es ese punto en el cual no hay retorno, o por lo menos desde que entró la nueva corporación se decidió, tuvimos una reunión a bastantes bandas, estuvieron el obispado, estuvo la iglesia, estuvo Juanjo Ugaldo, o sea, hubo gente interesada, propietaria e interesada en mantener ese bien, y lo que le dijo, vamos a decir, lo que se les transmitió desde el ayuntamiento es que tenían un plazo ya determinado para dar una solución a ese problema. Hablábamos de 2 meses aproximadamente, una vez de que la nueva corporación pues ya tomara o cogiera posesión de todos sus cargos. He mantenido bastantes conversaciones telefónicas con el representante del obispado, y lo que siempre ha pretendido es que el ayuntamiento pues, les ayude en una cuantía bastante importante, ¿no? en arreglar o por lo menos en mantener el que no se caiga la iglesia. Estaríamos hablando de alrededor de unos 280.000 euros para mantener, para que no se caiga, y bueno, en todo momento se le transmitió que este ayuntamiento no va a dar ni un euro, en principio, para el mantenimiento de la iglesia. Otra cosa es que si por lo que sea se eleva a pleno y el pleno decide que sí, pues que hay que gastar todo el dinero en mantener esa iglesia, bueno, ya sería una cuestión de pleno, ¿no? Pero por lo menos desde el punto de vista de gobierno, este alcalde le transmitió que no les iba, que este ayuntamiento no iba a dedicar ni un euro al mantenimiento de la iglesia. Y ahí estamos. En agosto me llamó vamos a decir, el que está al cargo de patrimonio en el obispado, y me dijo que iban por su cuenta iban a hacer un proyecto que lo iban a presentar en septiembre, y bueno, todavía estamos esperando a que nos lo presenten. Sí que en cuanto tengamos el proyecto, pues en la distinta comisión de urbanismo o en la primera que tengamos se os dará cuenta para ver cuáles son los plazos, porque nunca se sabe, los proyectos a veces se hacen con ilusión, pero luego pues, o no llega el dinero o los dineros pretendidos llegan más tarde de lo habitual, y lo importante, por lo menos desde esta corporación, es la seguridad de los vecinos que están alrededor, que ya han tenido algún sustillo. Respecto a la información del alcalde, no tendría más que decir. Lo único, si queréis hacer alguna pregunta o alguna observación o algo a cualquier punto o a cualquiera de estos subpuntos que os he comentado. Pues seguimos con el siguiente punto del orden del día. Es aprobar inicialmente la modificación de crédito 5/2009, modalidad de crédito adicional, gastos jurídicos y arreglo de puentes de la Renticua y San Fausto. Bueno, todos hemos recibido el expediente de modificación de créditos que nos ha mandado desde la Secretaría. Aquí la propuesta de realización de los gastos y de la correspondiente modificación de créditos los ponemos en la partida presupuestaria actual que tenemos en gastos y conceptos jurídicos, servicios generales. Actualmente tenemos presupuestos 23.000 euros. Y lo que nosotros pretendemos es modificar en 42.000, sumarle 42.000. ¿Por qué queremos hacer esto? Como os he dicho en el punto anterior, así como a Juan Antonio le tenemos que pagar prácticamente 23.000 euros, en previsión del juicio de Joseba Estiválles, que todavía no tenemos ninguna sentencia, pero que también nos reclama 21.349 euros, y en previsión también de que Pedro Mario Goiri nos ha reclamado, pero no judicialmente, sino por escrito, con un escrito de entrada en el ayuntamiento, de los gastos también que se generó en el mismo sentido de 7.652 euros. Lo que vamos a hacer es, tenemos, en el caso hipotético de que tuviéramos que pagar a todos, serían alrededor de 52.000 euros, y bueno, lo que vamos a hacer es hacer esa consideración presupuestaria, tenerlo en un bote. En principio le vamos a pagar a
y luego, si las sentencias son negativas al ayuntamiento, pues tendríamos que pagar a Joseba Estivalles y a Pedro Marigolli, pero lo de Pedro Mari irá a largo, O sea, si sigue el proceso judicial normal... O sea, que se va a esperar a sentencias para hacer el pago. Sí, se va a esperar, sí. Sí, porque es algo extraño. Me parece genial. No, luego... No, digo que me parece bien. Observaciones luego... Y visto lo visto. Sí. Entonces, lo que sí queremos es tener esa previsión, en el caso hipotético de que tengamos que pagar. Lo que no queremos es alargar más la agonía de este tema. Tenemos ya en el bote, cuando nos digan tenéis que pagar, pagamos, o si nos dicen que no hay que pagar, no pagamos, por supuesto. Entonces, como actualmente tenemos 23.000 y sumándole al 42.000 tendríamos alrededor de 65.000 euros, que nos sobraría, no tendríamos un remanente presupuestario en concepto de gastos jurídicos y servicios generales de 15.000 por si tuviéramos alguna otra eventualidad, cualquiera, la que tengamos, esperemos que ninguna. Y luego, para el arreglo de puentes, queremos pedir un remanente de 45.000 euros. Desde el año 2018 tenemos un proyecto de arreglo de 4 puentes en Orozco. Uno es el de la Torreta, otro es el de la cantera de abajo, el de Ariacha, y luego otros dos son dos puentes pequeños en el cruce de Astuaga, el que le llaman, creo que es Olaurrepicoa, y luego el de Boikirichi, creo que es el de San Fausto, eso es. Entonces, nuestra pretensión es arreglar el de San Fausto y el de Olaurrepicoa. Estos dos puentes nos costarían alrededor de 45.000 euros, por eso hacemos esa petición de modificación de crédito. Al final, como también viene la propuesta, en este informe de propuesta de realización de gastos, como veis en la página 3, los créditos al final son de 87.000 euros, que saldrían del remanente. Los informes son positivos, tanto del interventor, y en la última, vamos a decir, remanente de tesorería disponible, en la cual nos dice qué remanente de tesorería bruto tenemos, las cantidades, los derechos pendientes de cobro, de difícil realización, o sea, hace una estimación. Pero bueno, lo que os quería decir es que hoy tenemos 651.934 de dinero líquido de remanente, donde podemos tirar. Hemos tirado 87.000 de ese remanente y actualmente nos quedan, como dice el informe, 564.934 euros. Podemos hacer con ello, pues, lo que queramos. Entonces, ahora sí, si alguien quiere hacer alguna observación respecto a la modificación de crédito, tanto de los gastos jurídicos como arreglo del puente, pues puede tomar la palabra. Una vez de que se apruebe esta modificación de crédito, el pago a Juan Antonio Laguana tiene que realizar algún trámite más o va a ser inmediato, pronto. Sí, va a ser lo más inmediato posible. Yo diría que teniendo la buena voluntad que por lo menos tiene este alcalde, es que actualmente tenemos incluso 23.000 euros, él nos reclama casi 22.000, o sea, no, tenemos un plazo, creo que son de 3 meses para pagar, pero va a ser, en cuanto se apruebe esto, va a ser inminente. Yo además hablé con el personal de que íbamos a tratar este tema en el pleno y bueno, va a ser inminente, no vamos a estar esperando 3 meses. ¿Alguna pregunta más respecto a esto y al arreglo de los puentes? Vale, Sani. Esto es una aprobación provisional. Que tenemos que votar, que no hemos votado. Sí, bueno, pero digo, lo que quiero decir es que esto es provisional. Luego están los 15 días que hay que dar de exposición al público y que pueden venir reclamaciones. Esto no es definitivo. Bien. ¿Qué puede ocurrir? Que alguien mete unas reclamaciones que hay que resolverlas. Vale, bien. O sea, que quiere decir que es la aprobación inicial de la modificación de crédito. Bien, seguimos la tramitación. Bien. En el caso de que se apruebe, sí. Sí, eso es. Entonces, ¿no que voten de Guaymena o Netarako? Vale, no. Punto 4. Aprobación de pliego de cláusulas administrativas, particulares, técnicas para el concurso de contratación de uso y gestión del polideportivo municipal. Bueno.
bueno, contaros un poco. Llevamos desde el 2014 que no tenemos, por distintos motivos, contrato de gestión del polideportivo. Los motivos, desde nuestro punto de vista, desde dentro, ¿por qué no hemos podido hacer esto antes, ¿no? Primero, porque hemos tenido ciertas dificultades, o por lo menos decidirnos para determinar el modelo de gestión que queríamos hacer por una falta de asesoría interna. Esa falta de asesoría interna viene por las dificultades de tener que gestionar un polideportivo, además, donde la gestión es un poco extraña, ¿no? Alguien que va a entrar en el polideportivo va a tener que congeniar con algo privado y con algo de las asociaciones que el ayuntamiento les da pie a usarlo, ¿no? Eso es un conjunto mixto, ¿no? Entonces, en la legislatura anterior hemos estado teniendo varios secretarios precisamente que eso nos ha llevado a no tener esa asesoría adecuada interna, y sobre todo porque incluso en algunos periodos no hemos tenido secretario. Ha sido, en la legislatura anterior, el secretario ha sido bastante un ayuntamiento un poco atípico al respecto, ¿no? Y cuando teníamos el secretario, pues le tirábamos para otros asuntos desde nuestro punto de vista más importantes que este ya era importante. Pero bueno, esos son un poco los motivos que os podemos explicar. ¿Cuáles son las pretensiones de este punto número 4, ¿no? Pues bueno, claras: aprobar las cláusulas administrativas, que ya tenéis en la documentación, las técnicas, y luego, una vez que aprobemos esto, pues sacar a concurso la contratación de uso y gestión del polideportivo. La documentación que nos ha remitido la Secretaría son las cláusulas administrativas, técnicas, estudio y análisis del coste efectivo del polideportivo, informe de intervención, informe de Secretaría y decreto de alcaldía. Yo sí que os quiero hacer, a modo de resumen, lo que me parece un poco más relevante, tanto de las cláusulas administrativas como de las técnicas, ¿no? Pues luego, si queréis, supongo que hablaremos de distintos aspectos que igual no se han cubierto desde el punto de vista de los otros grupos municipales, pero bueno, para eso estamos. Sí que, en principio, me gustaría hablar del contrato que planteamos. El contrato que planteamos no es como lo hemos tenido hasta ahora, que es un contrato de servicios, sino es una concesión de servicios, ¿no? El que tenemos ahora es una gestión de servicios. Vamos a decir que el que consigue, vamos a decir, ese contrato, entra dentro de un saco en el cual, por un dinero, hace todo eso que dicen las cláusulas administrativas y técnicas, ¿no? En este caso, la concesión de servicios lo que hace es algo mixto. Tiene la variable de que el contratista asume un riesgo en esa, vamos a decir, en llevar adelante el polideportivo. En este caso, en Orozco, ¿dónde asumiría ese riesgo? Pues en los ingresos variables. Los ingresos variables, como supongo que habéis visto en el informe de tesorería, análisis de coste efectivo del polideportivo, tenemos esos ingresos variables que tenemos desde el año 2007 hasta el 2018, pues bueno, son las cuotas de socios, recaudación de entradas, reservas, abonos efectivos, todo esto, que vienen las cantidades bien detalladas, y luego máquina de bebidas, snacks y todo esto, ¿no? Pues este año esas variables han supuesto 54.000 euros. Esa concesión de servicios lo que hace es eso. Nosotros licitamos por un precio máximo, que es el que 151.250 euros. Ese es el precio máximo que el ayuntamiento va a pagar como máximo, pero ellos incluso pueden ir a la baja, pero en la variable es donde ellos se arriesgan o a ganar más o a ganar menos. Es una labor que al final ellos tienen que hacer, conseguir más socios, hacer una labor de captación, que la gente se sume a algo interesante dentro del polideportivo de Orozco. Como os he dicho, con el nuevo modelo de contrato, que es de concesión de servicios, el polideportivo coge un riesgo dentro de ese ingreso variable. Luego, más cosas que se pueden mencionar desde mi punto de vista en las cláusulas administrativas. Plazo del contrato, 4 años
sin opción a prórroga. Creemos que tenía que ser pues bueno, la legislatura actual la que suficiente primero para que se vea si este nuevo tipo de contrato de concesión es el más interesante para Ojo, y si no lo es, pues cambiarlo. Y el presupuesto de licitación, como os he dicho, como máximo de 151, 250, IVA e impuestos incluido. Aquí nos va a tener que ayudar un poco el secretario, que es economista, con el tema de los números, porque bueno, al final porque hablamos de presupuesto de licitación, valor estimado de contrato de los 4 años, que es otra cantidad, y bueno, yo personalmente me pierdo un poco y creo que el secretario nos puede aclarar un poquito mejor qué es lo que ocurre con esas cifras. Vamos a ver. Vale, bueno, yo me había preparado un textito, pero bueno, ya no lo leo porque has explicado tu parte, entonces no vamos a perder el tiempo. Básicamente la diferencia sería bueno, te has dicho del contrato anterior, el contrato anterior no, del no contrato actual sería nosotros pasaríamos de ingresar 54.000 euros como ingresamos ahora a ingresar 0 euros, pero pasaríamos de pagar de 198.000 euros 400, grosso modo, a pagar 151.000. Es decir, hay una diferencia de 7.000 euros, en el peor de los casos, porque la empresa licitadora puede mejorar esos 151.000. ¿Me explico? O sea, alguien puede pujar por debajo de esos 151.000. Entonces, la diferencia realmente en el presupuesto son 7.000 euros. Por eso es positivo el estudio de viabilidad. O sea, la diferencia presupuestaria es menos 54.000 en ingresos, menos 47.000 en gastos. ¿Vale? Eso así, lo gordo de los números. IVA incluido. ¿Vale? El valor estimado es un concepto que la ley de contratos tiene para valorar, nunca mejor dicho, el contrato realmente. Por eso se le excluye el IVA. Vale, en el caso de la concesión del servicio, en nuestro caso son 4 años de contrato. Entonces, como hemos dicho, todos los 4 años serían 125.000 euros de gasto por 4 años, o sea, son 151.000 y pico menos el 21 del IVA, y la estimación de los ingresos. ¿Cómo hemos hecho la estimación de los ingresos? Pues quitándole el IVA a los 54.000 del año 2018 y aplicando la misma previsión o el mismo incremento que ha habido en los últimos años, aplicándolo a los años venideros. Para el año 2, 46.500, ahora explico por qué aumentan. Para el año 3 serían 48.500 y para el año 4 serían 50.000. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los precios públicos los vamos actualizando nosotros conforme al IPC. Es decir, nosotros cambiamos el precio público de las entradas, etcétera, del polideportivo, van a ir incrementándose. Entonces ahora la tendencia del IPC es subir, pues van a subir, evidentemente si el precio de la entrada sube, el ingreso por los socios es superior. ¿Vale? Y por mi parte, no sé si alguien tiene alguna duda más. Yo seguiría explicando un poco cuáles son lo más importante por esta parte y luego ya abrimos un poco la palabra para que podamos, dependiendo de qué apartado, pues comentarlo. Como el presupuesto de licitación, el valor estimado que nos ha comentado Gonzalo, y luego los criterios de adjudicación, que también me parece que son interesantes, ¿no? Criterios cuantificables de una manera automática o matemática, 65 puntos, y los criterios valorables a través de juicios de valor, que son 35 puntos. Luego también tenemos unas condiciones especiales de ejecución, que es prioridad de hablar en euskera a la población joven e infantil, rotulación y megafonía en euskera y castellano, publicidad e imagen no sexista, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres, fomentar los valores de igualdad y presencia equilibrada, y posibilitar por razones de interés social e iniciativa de asociaciones locales la apertura y cierre de las instalaciones para eventos ocasionales fuera de la jornada habitual. También nos parece importante que en tema de relación laboral y personal se crean 4 puestos de trabajo con derecho a subrogación. Eso en las cláusulas administrativas. En las cláusulas técnicas, por hacer mención,
La empresa estará obligada a fomentar un mínimo de 150 horas de cursos acuáticos, tanto a la escuela de Orozco como al convento de las monjas de Ibarra. La empresa también deberá respetar los horarios del uso de las instalaciones deportivas para las relaciones deportivas locales. Y luego tenemos un calendario, que es de las piscinas climatizadas, del 15 de septiembre al 14 de junio, de lunes a viernes, de 15 a 21, sábados de 9 a 14:30 y domingos de 10 a 14. Y luego la temporada de verano del 15 de junio al 14 de septiembre, con el horario de lunes a domingo de 12 horas a 20 horas de junio a septiembre, y los lunes a domingo de las 11 a 20 horas de julio y agosto. También decir que en estas cláusulas técnicas viene que el Ayuntamiento corre con los gastos de consumo de agua, electricidad, teléfono y energía calorífica. Esto resaltaría yo de estos dos riesgos, tanto administrativas como técnicas. Bueno, pues a quien quiera tomar la palabra respecto a cualquier observación, pues ahora es el momento. Nosotros lo que sí queremos no es que estemos en contra de que se hagan los pliegos, pero sí que nos parece que no hemos tenido prácticamente tiempo, porque al final se nos ha entregado tarde por el plazo, y también vimos que no ha estado expuesto el mes que corresponde al público, y de alguna manera pedimos que este punto se pueda trasladar a Potrenos. Yo quería hacer un comentario. Los plazos... No, claro, en nuestro caso no es un estudio de viabilidad, es un estudio de viabilidad económico-financiera. Lo dice el artículo 147.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, que cuando la naturaleza y finalidad de las obras, porque el contrato de gestión de servicios no tiene específicamente un articulado donde explique cuál es el estudio de viabilidad económico-financiera. Cuando la inversión requerida es suficiente, es decir, no es un importe elevado, como hemos comentado antes, el diferencial de presupuestario del ayuntamiento son 7.000 euros, que no es para nada, es una cantidad importante, es suficiente con un estudio de viabilidad económico-financiera. Como la ley tampoco, porque la ley lo del mes, yo al menos así lo interpreto, se refiere a las obras, al estudio de la concesión de obras que requieren un proyecto, etc., no al de servicios. Por eso no se ha llevado a cabo. En cualquier caso, el estudio se puede completar, el estudio de viabilidad económico-financiera se puede completar con algún textito, etcétera, que se puede, todavía no lo hemos colgado, digamos, no lo hemos aprobado, pero vamos. La única diferencia sería, porque entiendo que se puede estudiar la viabilidad económico-financiera de la gestión de un servicio cuando tienen los datos de los ingresos y los gastos con su detalle desde el año 2007 hasta el año 2018, me parece que 11 años es suficiente para saber si algo es rentable o no es rentable, o en qué, digamos, en qué importes te tienes que mover como empresa licitadora. Es una opinión nuestra. Igual luego a la hora de licitarlo nos recurre alguien y nos pide un mayor detalle, puede ser, Pero quiero decir que técnicamente ya lo habíamos mirado. Pues entendíamos que con eso era suficiente. Y de hecho el decreto firmado el 13 de junio viene bien definido en lo que acabas de decir, ¿no? El tema de finalidad de servicio. O sea, viene lo que acabas de explicar, viene explicado en el decreto que firmó Josu, el anterior alcalde, el 13 de junio. Bueno, yo hablaba del artículo de la ley que sí que habla en la concesión de obras que hay que dar un mes de audiencia, digamos, pero cuando es un estudio de viabilidad, no el estudio económico financiero, que se refiere más a si la empresa, en nuestro caso, si la empresa que va a coger el polideportivo, o sea, lo que la empresa necesita es la máxima información posible para luego, digamos, no pillarse los dedos. Pues en este caso tiene toda la información y la va a tener se va a colgar en la licitación. No sé si Pues, bueno, yo vine y políticamente hablando, yo creo que por
nos envía la información el viernes a la tarde. Yo creo que bueno, hay 48 horas lectivas para que mandéis la información correspondiente al pleno y no se cumple. Entonces, por eso nosotros creemos que esto, pues había este punto había que posponerlo para el próximo pleno. Yo tengo que hacer referencia al que realmente interpreta, en este caso, la forma de hacer. ¿Hemos hecho como lo teníamos que hacer o no cumplimos algún plazo en ese sentido? Yo entiendo que ellos interpretan que la información completa no les ha llegado. Es cuestión de interpretaciones. Vosotros igual interpretéis que con la información que se les ha dado es suficiente, no lo sé. Yo no voy a valorar eso. La forma que indica es la convocatoria del pleno que tiene que llegar con 2 días laborables de antelación. Sí. La documentación relativa al pleno se tiene que estar a disposición de los concejales en el ayuntamiento. Se envía, pero con que esté a disposición es suficiente para cumplir la ley. No, es que a nosotros 2 días antes nos han enviado un borrador, entonces tampoco estaba, en teoría. No. El viernes tuvimos una comisión de cultura a las 8:30 y luego a la 1 tuvimos... La documentación se mandó al mediodía, aproximadamente sobre las 2 o las 3 de la tarde se mandó toda la documentación. Eso Sí. es así. A ver, Correo para electrónico. aclarar, yo estaba de vacaciones, Sí. me llamaron, Sí. imprimí, escaneé y mandé ese mismo día. Bien, Pero la información está en secretaría, o sea, estaba aquí también está, físicamente. Entendemos. Pues, bueno, Sí, no sé si tiene. Komentatu duzunarekin, nahiz eta dokumentazioa eskuragarri egon, kultura batzordean bai komentatu zela, oraindik idatzita zegoena, definitiboa zela, orduan gu behintzat dokumentazio horri kasu handirik ez diogu egin, beste dokumentazio baten zain gentelako, bai. Hala ere, arratsaldeko 3etan, eguerdiko orduetan, ostiral baten bidaltzea, jakin da, horrean, norbait ikusiko du, baina asteburuetan, nire orduak sartu behar izan ditugula ere hau irakurtzeko, osea, domeka baten egon ginela ere bai hau irakurtzen, uste dut, keinu bat egin behar dela hemen ere bai, eta benetan malgutasun pixka bat gehiago jartzea guretzat, eta zakarrik zinegoziontzat, baizik eta dokumentazio hau ere, ez dakit, gu oraindik ere uste dugu ere gauza gehiago aztertu behar ditugula eta denbora gehiago beharko dugula. Orduan, iruditzen zait, ez dela momentua baiet edo esan esateko honi, pixka bat ere bai, denbora gutxi. Eta ez duzan nahi ezetza, izango dela, baizik eta... Denbora gehiago behar dela. Bueno, entendemos que, independientemente de que podíamos haber mejorado algo, creo que hoy vamos a plantear la aprobación o no de los pliegos administrativos y técnicos. ¿Por qué? No voy a decir que sea un mal menor, pero tenemos desde 2014 unos reparos constantemente y todos los meses respecto a, y eso bueno, lo tenemos todo en el año 2000, a final del año 2018, pues bueno, la Secretaría hace una serie de reparos y uno de los reparos importantes es ese. Entonces, yo como alcalde lo que voy a hacer es proponer precisamente la aprobación de estos pliegos administrativos y técnicos ahora mismo. Entonces, Pedro, perdona que te corte, sí. pero si no nos han pasado mala información, creo que el tema de la situación de las piscinas viene ya de bastante atrás y si no lo habéis metido ni lo habéis prioridad antes, no es que sea el momento ahora. Es un mes después de que habéis tenido 8 años para poder haberlo solucionado cuando estaba por el plazo todo este tiempo, creo que un mes. Y te insisto, no es que queramos decir que no vayamos, sino que queremos mirarlo bien. Es que no hemos tenido un fin de semana, hemos pretendido hacer algunas consultas y no nos den tiempo. Bueno, podéis hacer lo que queráis porque sois mayoría, pero que conste. bueno, no es por mayoría, no siempre cuenta la mayoría, sino cuenta un poco la coherencia también. O sea, nosotros creemos que tenemos que, lo hemos puesto en el orden del día. Pienso que independientemente, también quiero que entendáis que muchas veces no tenemos tiempo, nosotros tampoco, para estudiar cosas y sin embargo la oposición nos lo exige. Entonces, todo aquel que cumple una función pública, pues igual se tiene que meter horas en sus propias horas, ¿no? Entonces creo que
si ha habido, entre comillas, voluntad de estudiar estos dos documentos, ha habido tiempo y ha habido, bueno, yo entiendo que existe esa queja, pero yo también entiendo que ha habido tiempo suficiente como para poder estudiar estos pliegos en un fin de semana y lunes y martes. Ha habido Yo creo tiempo que no es suficiente. cuestión de voluntad, es querer hacer las cosas bien, no es cuestión de solamente de que queramos hacerlo o que sea Hombre, de todos parte de modos, nuestra función hay pública, que ya lo decir sabemos. que esto nos llegó el viernes porque te lo reclamé yo el jueves, porque esto iba a venir a pleno casi sin tener la documentación. Pedro. Quien gobierna, Sí. quien Pero fue así o no fue así. el- O sea, casi nos presentamos hoy sin tener ni esto el viernes. quien gobierna sabe las dificultades que tiene para gobernar. Ya, pero... Entonces, hemos escuchado a todas las partes. Yo voy a plantear lo mismo, voy a plantear la votación para aprobar el pliego de administrativas como técnicas. Baimena, no que voten todo. ¿Ezetza? ¿Abstención? Vale. Bosgarren gaia zerrenda, actualización del IVA del bien inmueble de características especiales autopista AP68. Juanjo, luego es una vota. Bueno, como ya sabéis, en el año 2016 hubo una modificación del impuesto del IBI en rústica y en urbana, y ahí quedó quedó vacante en lo que se llaman los BICES, que son los inmuebles de características especiales. Entonces, pues bueno, ahora les ha tocado, ¿no? Nosotros tenemos uno que es la autopista, la AP68. Entonces, hasta ahora nosotros percibíamos por la autopista 7.500 euros, estaba valorada en 85.000 euros. Entonces, la Diputación ha hecho una revisión y ha definido de alguna manera pues, que el valor que nos corresponde a nosotros de la autopista son 151 millones. Tenemos 9,4 kilómetros de autopista y tenemos pues eso, un valor de 151 millones. Hasta ahora se aplicaba un tipo impositivo del 0,9, pero se ha modificado la norma foral. Entonces, la Diputación lo que dice es que ese tipo impositivo tiene que estar entre el 0,2 y el 0,8. ¿Vale? Entonces, nosotros, por nuestra parte, proponemos pedir, lógicamente, el 0,8, el máximo valor impositivo, pero en nuestra ordenanza municipal está puesto que el tipo impositivo para este tipo de bienes es del 0,9. Entonces, como la ley o la norma foral está entre el 0,2 y el 0,8, tenemos que votar para aprobar ese 0,8. Evidentemente, visto esto, al ayuntamiento pues esto le va a suponer un ingreso bastante más alto. No sabemos cuánto, porque bueno, está basado en una fórmula bastante compleja. Y también entendemos, por otra parte, que la autopista, imaginamos, suponemos que habrá hecho alguna alegación o habrá hecho está en periodo, pues me imagino yo que no estará dispuesta a pagar, porque no solamente somos nosotros, sino son más pueblos de alrededor a los que les ocurre lo mismo, ¿no? Entonces sí que tenemos que votar, pues eso, la aprobación o la modificación en nuestra ordenanza de poner, en vez del 0,9, poner el 0,8. Entonces, sin más, pues ¿quién está a favor de...? O sea, no sé, aclaración, ¿no? O algún comentario. Tenéis la ponencia de la Diputación, la tenéis, si queréis leerla en urbanismo, la tienen aquí. Lo único, comentar lo mismo que en el anterior, esto es provisional, y aquí son 30 días de exposición al público. Para la aprobación de Para la subida. Para la subida, no, para Del cero, para la aprobación definitiva. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, ninguna aclaración, votamos a favor de la subida del tipo de impositivo del 0,8. ¿Vallescua? Vale. Seigarren gai zerrenda da informe de estabilidad presupuestaria.
jartzen du, zenbakiak ondo dauz. A ber, bai, baten batek hartu hori erratea, badakizu non dagoen? Bueno, baina, Ez tienes hori dakizu, jartzen du, en el cálculo de la regla de gasto, se incumple, no, es se cumple. Se cumple. Vale, izan da nire, bueno, igual, pasai urtean igual izan, bete. Pues nada, el informe de estabilidad... Baina, bueno, beste ondo, zenbakiak ondo dauz, danak. Pues nada, pues que el interventor del departamento elabora este informe cada trimestre, que este es el segundo trimestre, sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y se centra fundamentalmente en capacidad financiera, objetivo de deuda, objetivo de regla de gasto. Bueno, cumplimos. Pues aprobar, si alguno quiere alguna información al respecto, y si no, aprobamos. ¿Va a ir nada? No, bakarrik. Dación de cuenta, bai. Zazpigarrena, bardin, dación informe zazpigarrena da, dación de cuenta, informe relativo al periodo de medio de pago de los proveedores en el segundo trimestre del ejercicio 2019. Pues aquí tenemos el informe también. Nos dice que no somos morosos en absoluto, y sí nos dice, bueno, la normativa nos obliga a pagar en un plazo de 60 días una vez recibida y verificada la factura. Recibimos una factura, 30 días para verificar si esa factura es real, si es así, y otros 30 para poder hacer efectivo. Normalmente no, según este informe, en el segundo trimestre hemos tardado en pagar una factura 38 días, o sea, una vez de verificarla, 8 días con 6. Veremos que está bastante bien, y no tenemos ninguna factura sin pagar dentro de ese plazo máximo de 60 días. Punto 8, que es dación de cuenta de todos los decretos de alcaldía. No sé si tenéis alguna pregunta respecto a esto, y si no, pues ruegos y preguntas, que es el punto número 9 para los grupos municipales. Bueno, ez dakigu arrego bat edo galdera bat den, eta ez dakigu espazio gauden egokien hau egiteko, baina, bueno, pixkat kezka daukagu, edo, bueno, da pixkat ere komentatzeko, bai UEMarekin eta bai Aiaraldeko Euskalgintzaren Kontseiluarekin, Euskararekiko eta udalek dituen hizkuntza irizpideekiko hainbat konpromesu hartu ditu udalunek, eta berez hemen gauden guztiok ere bai. Orduan, ez dakite orain eztabaidatu behar dugun, edo batzordea lekurik egokiena gure ustez ere bai hau komentatzeko, egin jakin, konpromesu horiek betetzera aldera zein den egoera, bai. Pixka bat, gu behintzat, kezkatuta daudelako, konpromiso batzuk, irizpide horietako batzuk, betetzen ez direla ikusi dugulako. Orduan. Igual, hemen ez dut uste lekurik egokiena den, orduan, baldin eta egongo den euskara batzorde bat laster, alba da, kontutxo hori gai ordenean sartzea, hitz egitea, eta pixkat, egoeraren argazki bat egitea, ikusteko deno gara hemen subjetua, egoera hori, deno gara ardura du, daukagu ardura, orduan udalaren egoera zein den, eta zerbait egin alba dugu, konpromiso horien betetzeko, edo aurrera egiteko, mahai gainean jartzea guztia, aztertzen nola daun kontua, eta besterik gabe hori komentatzeko zen. Euskara batzordean, egin dugun Euskara batzorde bakarrean, hain zuzen ere hori ekarri genuen. Hau da, eta eskatu genuen, ea prest zeundeten, 3 hilabetean behin edo 2 hilabetean behin batzordean bertan horren jarraipena egiteko, eta zuek baietz erantzun zenuten, orduan asmoa hori da. Batzordean bertan, egoeraren jarraipena egitea, eta bai UEMan, bai Aiaraldearekin, eta bai gure planekiko egoera nolakoa den, eta nora joaten ari garen, eta ea betetzen ari garen, ala ez? Hori planteatu genuen. Kontua bat paperaren gainean ikusitula gauza batzuk, gero praktikan, beste denon aldera, ez ditugula ikusten, orduan horre bai, ez dira, beti egongo da asmoa, orduan batzordean hori komentatzeko, aurrera, orduan komentatuko dugu.
dauka zalantza bat. Bosgarren puntuan, esan du gorantzakoa, nik uste dut, berantzakoa dela, ez? Bajatzen gara 0,9-tik 0,8-ra. Eta bosgarren du gorantzakoa dela. Bai, esan da gorantzakoa dela, baina afirmatu da 0,8-ra. Bai, da berantza. Ez da berantza, bai. Dekretu hori esaten da, bai. Eso sería algo. Bueno, batzar nagusia amaitu da.